Los celos no solo afectan a la persona que es celada, sino que pueden convertirse en una cárcel para quien los siente. Desencadenan muchos sentimientos y varían de intensidad dependiendo de una persona a otra. Todos alguna vez hemos sentido celos o hemos sido el objeto de los celos de alguien más. ¿Por qué crees tú que somos celosos? Hoy en este programa te daremos una serie de recomendaciones para que aprendas a manejarlos y evites que los celos te torturen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Les saluda Marisa Escribano. Qué bueno que esté con nosotros porque hoy efectivamente nuestro tema es polémico de por sí. Esta cuestión de los celos, que si bien es cierto que es un sentimiento natural que todos podemos sentir en cierta medida en algunos momentos de la vida, bueno, a veces se descontrolan y cuando se descontrolan causan muchísimas emociones negativas, ira, coraje, sensación de frustración, miedo, porque precisamente esta cuestión de los celos tiene que ver con ese miedo a perder a la persona amada o a ser traicionado por la persona amada, cuando traicionan tu confianza. Entonces, hoy vamos a platicar de esto porque las personas que sufren los celos de otra o aquel que es el que cela, pues pasan por un verdadero infierno, es una tortura esta cuestión de los celos y además generalmente no conducen a nada. Tenemos grandes especialistas, testimonios y muchas cosas para que juntos podamos entender esta cuestión de los celos, qué podemos hacer con ellos, cómo los podemos controlar, si es que hay que controlarlos y sobre todo entender si son o no son naturales y si forman parte de las relaciones humanas. Así que quédese con nosotros, llámenos, participe a través de Facebook, Twitter, a través de la línea telefónica que aparece constantemente en su pantalla, para que hagamos de este programa algo muy interesante. Ya está con nosotros Oscar Virués, también listo para estar recibiendo esas llamadas. Así que, si no tiene más, empezamos con nuestro primer testimonio, que se trata de una plática con Alberto Estrella. Veamos qué nos dice. Los celos pienso que no se traen por naturaleza y ya. Creo que uno los va reforzando o los va aprendiendo, de tal suerte que una persona que ha vivido en un ambiente con padres celosos, con una actividad de celos en la familia, los llega a desarrollar. Me remito, por ejemplo, a los griegos, en donde en esta obra maravillosa de Medea, vemos cómo esta mujer es capaz de asesinar a sus propios hijos por vengarse de Jasón. O en el caso de hombre, de la tipificación de los celos en el hombre, Otelo, de William Shakespeare, en donde de igual forma llega a matar a Desdémona. Yo he tenido la oportunidad entonces de tener diversos personajes en donde los celos son parte fundamental de la personalidad, del carácter. Puedo recordar ahorita, por decir algo, en las telenovelas, vamos a empezar por ahí. Este personaje en Alguna vez tendremos alas, con Cynthia Clitbo, en donde este personaje celoso llega al punto de golpear de una manera terrible a la mujer, dejarla hospitalizada, con la idea no nada más de infringir un castigo que cree que se lo merece esta mujer, sino algo todavía terrible, y que es desfigurarla para que ya no se fijen en ella, que esa es una situación enfermiza. En cine, esta película que se llama Amar a Morir, en donde este narcotraficante que yo interpreto se enamora de una manera también enfermiza, va ayudando a una adolescente a formarse, y poco a poco él cree que ella se va a enamorar de él. Finalmente logra convencerla para que se casen, y en esta situación enfermiza la tiene aislada del mundo, que esa es otra de las actitudes de los celos también, aislar a la persona para que no tenga relación con el mundo exterior. Bueno, pues ahí está el principio de este tema. Va a ser muy interesante todo lo que vamos a platicar el día de hoy, así que de verdad acompáñenos, llámenos ya desde este momentito. Déjeme presentarle a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Valeria Villa. Ella es psicoterapeuta de pareja, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Buenos Valeria. días, encantada de estar aquí. Buenos días.
El doctor Juan Antonio Barrera es psicólogo y director de atención y tratamiento psicológico y autor de varios libros precisamente que tienen que ver con los celos. Juan Antonio, bienvenido. Buenos días a todos los celosos. Muchas gracias. Óscar de la Borbolla, escritor, quien no lo conoce. Óscar, bienvenido Marisa, muchas también. gracias. Buenos días. Buenos Muchas días a gracias. Y está con nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro. Él es psicólogo social de la UAM Xochimilco, especialista en teología bíblica por la Universidad Pontificia Urbaniana de Castel Gandolfo en Roma, Italia. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Marisa. Muchas gracias por estar aquí. Ese es nuestro panel y saludamos a Óscar Virués, allá solito. ¿Cómo estás, Óscar? Exactamente, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar desde luego a los y las especialistas, desde luego al público que nos acompaña aquí en el estudio y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y la línea telefónica. Recuerden que el teléfono del centro de contacto con la audiencia es el 51 66 4000 para que se pongan en contacto con nosotros de inmediato. Y aprovecho de una vez para leer algunos comentarios, Marisa, si te parece. Claro. Nos dice Alegro Tono, pero ¿por qué siento celos? Él no sabe químicamente si algo se mueve en el cuerpo para sentirlos. Stephanie López, sí, ¿por qué? Si sabemos que no son de nuestra propiedad, se refieren desde luego a las personas. Magdita, mi amor, y si no celamos es porque no se quiere o para perder el tiempo en obsesionarse. Y un último, Carlos Guapencio dice, voy a etiquetar a mi ex por si me matan, ya saben a quién denunciar, ¿eh? Bueno, pues invitamos entonces a que participen en estos comentarios y preguntas y desde luego también a que sigan el programa a través de internet. La dirección es www.11tvmexicolive.tv/internacional/ para que nos sigan totalmente en vivo y agradecemos desde luego a tantas personas que se comunican. Durante el mes pasado hubo 8,000 y pico de personas que se conectaron a través de internet. Sí, casi 9,000, fíjate. Casi 9,000, ¿no? así es. Sí, la verdad, Muchísimas impresionante. gracias. Nos siguen mucho a través de internet, así que un saludo con mucho cariño a todos los que están ahí viéndonos y escuchándonos a través de internet y por supuesto también a través de la televisión. Muchos saludos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar porque esta cuestión de los celos es como, yo digo, es esas cosas incómodas que uno dice que uno nunca tiene y que siempre la tiene el vecino o el de al lado, pero que la verdad es que todos lo sentimos en mayor o menor grado. Nada más el grado es lo que importa, saber qué tanto sí, qué tanto no y sobre todo, sabe que con el paso del tiempo yo he venido a pensar que no es tanto en función de por qué siento celos, sino de para qué te sirven los celos. Porque pues a veces lo único que hacen es pura tragedia, puro drama, se acaban las relaciones y los celos creo que nunca han detenido a nadie de hacer nada. Juan Carlos, Juan Antonio, Fíjate, perdón. ayer vi un fragmento de una película de Juana la Loca, y está con su esposo, pero ella le pone un cuchillo en la barbilla y le dice, tengo celos porque yo quiero ser la madre de tus hijos. Tengo celos, y le saca una listota así impresionante. El cuate está así sin moverse, ¿no? Y de repente le quita el cuchillo y ¡pac!, le pega. Y va a dar por allá Juana la Loca, y se termina la escena y se va él caminando. Entonces la cuestión es que ¿para qué te sirve? Pues a lo mejor te sirve para vigilar, te sirve para estar al pendiente en un formato intrusivo. Incluso hoy con las redes sociales es muy fácil meterte a Facebook, meterte a Twitter, estar monitoreando qué es lo que hace tu pareja. Y entonces cada vez que tenemos sistemas de comunicación más abiertos, pues te sirve para ser intrusivo, te sirve para estar vigilando, te sirve para querer tener el control de la otra persona. Y sufres tú y sufre la otra persona porque ninguno de los dos está completamente a gusto. Además es un control totalmente ilusorio, ¿no, Valeria? No hay control, uno no puede controlar a los demás. Bueno, a veces cuando el otro se vuelve cómplice de la persecución, también se deja controlar, o sea, es un juego de dos. Cuando uno no lo rechaza, ¿no? En la pareja así se dan las cosas. Son juegos inconscientes, son cosas que uno le pone a la otra persona y la otra persona puede rechazarlas si reconoce que le son violentas, o las puede aceptar pues en esta lógica de que están cuidando el amor. A mí me parece que antes es una emoción humana, pero creo que también es reflejo de las relaciones de poder en las que nos vemos metidos todos, en todos lados. O sea, creo que en lo público y en lo privado vivimos dentro de relaciones de poder. Creo que los celos son un ejercicio de poder.
más que de amor. O sea, realmente es como quién puede más, quién es más poderoso, quién manda, quién dice qué se hace, qué no se hace, cómo se viste, a dónde se va, qué se piensa, ¿no? Esta vigilancia pues va mucho más allá de lo externo, ¿no? A veces es en qué estás pensando. Entonces, en ese sentido, pues es un acto violento, es un acto de vigilancia y es un ejercicio de poder abusivo. Al final, o sea, yo creo que si lo entendiéramos desde ahí, pues pensaríamos en los celos como violencia, ¿no? Así yo es lo que diría para arrancar. ¿Tú nunca has sido celosa? Sí, claro, por supuesto. Por eso lo sé, dices. Por eso lo sé, con los Por pelos eso de la lo burra en digo. la mano lo digo. Por supuesto que he sido celosa y me avergüenzo de cuando he sido tan celosa, porque uno se convierte en una persona monstruosa, se convierte en otro, uno se ve a la distancia y dices, no, esa no era yo. Por supuesto que era yo, ¿no? Porque pues, todos tenemos madera de locos, todos. Claro. Pero bueno. Todos tenemos algo de Juana la Loca. Todos, ¿no? todos. Sí, Marisa la Loca. Oye, y bueno, y todos sentimos celos, porque hay personas que te dicen, no, yo no soy, ahí te estaba platicando ahorita con uno de nuestros visitantes el día de hoy, y le decía, ¿usted es celoso? Y me decía, no, yo no soy celoso. ¿De verdad puede haber alguien que no sea celoso? Yo creo que habría que abrir la discusión. Freud dice que lo que llamamos celos esconde realmente otras emociones. Ajá. Entonces, celos yo diría es cuando, por ejemplo, no toquen mi tacita, es mía. Quien la toque se desgasta, es mía. Es lo que yo asocio con la propiedad privada. Pero dice también Freud que a veces lo que llamamos celos esconde paranoia. Me va a dejar, me va a cambiar, yo no soy suficiente. Pero también esconde homosexualidad, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿por qué no ocasiona celos un señor feo, desaliñado, gordo, que venga por su mujer a trabajar, le diga, me voy con su señora? Ay, vieja, pues ahí te hablan, ¿no? Pero si llega un señor en moto, musculoso, camisa abierta, y vengo por su señora a trabajar. ¡Ah! Entonces dice Freud, ¿a quién le gustó? ¿Cómo A él o a ella. Ajá. Y entonces dice, a veces esconde incluso deseos de estar con quien tú estuviste. Sí. Y a veces, y yo añado, ¿Deseos de estar con quien tú estuviste. Sí, con por quien tú supuesto. estuviste? Sí. De verdad. Sí. Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Pero Oye. también hay otro sentimiento que escondemos cuando decimos celos, que en inglés es la misma palabra, jealousy, envidia. A veces es ganas de hacer lo que tú hiciste y yo me vengo aguantando, yo vengo cumpliendo el acuerdo, y mira, nada más tú vienes, rómpelo y rómpelo y rómpelo, ¿y yo qué? Tengo ganas de hacer lo mismo. ¿Y Entonces, yo creo- eso se cura haciendo lo mismo? Sí. Entonces, buen tip, buen tip. Bueno, entonces yo creo que esta parte que estamos llamando celos nace de la percepción, porque decía alguien en el testimonio, es que yo, en el internet, yo sé que no es mi propiedad, pero lo siento, es que no es pensamiento, es percepción, es sensación de propiedad. Ajá. Y viene en una cultura, efectivamente, donde se nos hace creer que amar es poseer a la persona en todas las áreas, el control. En su cuerpo, y Michel Foucault añadiría, en sus placeres y en el uso de sus placeres, porque hay gente que es celosa no solo de algo sexual, sino ¿por qué disfrutaste sin mí en el cine? ¿Por qué fuiste sin mí? ¿Por qué disfrutaste sin mí tomando un café? ¿O por qué estás tan contento? ¿No? O tan El contenta. disfrute, si yo no te lo provoqué. Sí, Ajá. sí, yo estoy enojada. Entonces, cuando hablamos de celos, yo creo que hay que ampliar la discusión porque se esconden, es como un concepto sombrilla que esconde varias otras emociones. Pero ¿para qué nos sirve, respondiendo a esa pregunta? Para tapar mis miedos, Okay. mis Pero, inseguridades. Luego nos tienes que descifrar el código ese rarísimo que nos acabas de decir, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí. Eso está mucho más fuerte de lo que Sí. pensábamos. Bueno, hay un ¿no? libro que así se llama de Freud, les invito a que lo lean, Celos, Paranoia y Homosexualidad. Y entonces él hace un análisis psicoanalítico desde qué es lo que puede estar escondiendo cuando yo digo tengo celos de. Ok. Vamos a regresar a platicar con Óscar de la Borbolla, pero antes vamos a ver qué dice la gente en la calle acerca de los celos. Pues sí, en un momento que, por ejemplo, con la hermana, pues que no le gusta a uno la pareja que tiene, ¿no? O a la madre, pues que a veces por su atractivo físico es asediada, ¿no? Entonces sí se siente uno celoso. Yo creo que todas las personas somos celosos, pero siempre y cuando los celos no afecten a la persona que quieres, no hay ningún problema, puedes ser celoso. Desde lo básico como pareja, ese lado cuando, no sé, cuando veo que tiene como amigas guapas o cuando no me siento como con mucha atención. También ese lado como en el trabajo, con la familia. A lo mejor cuando me llego a sentir como desplazada, llego a sentir un poco de celos.
sí me considero celosa, pero en una potencialidad no aparente enfermedad. Los celos, como sistema natural, pues sí no es normal que seamos celosos, pero yo lo veo más que nada como inseguridad. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, con mi hermana soy celoso. Es que no sé, siento como si nadie la mereciera. ¿Qué opinas de todo esto tú, Oscar? Mira, ¿Cómo lo ves? Yo estoy muy alarmado porque ciertamente los celos son pésimos, pero habría que pensar por qué hay celos. Y quizá la clave la dan los musulmanes, que son bastante machistas. Déjame dejarte ahí Déjame porque... decir nada más dime. esto. Cuando vuelvas a tu casa, pégale a tu esposa. Ella sabrá por qué. ¡Ay, qué bárbaro! Luego lo explico. Ahorita lo explicamos, porque vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos mientras usted nos llama y participa con nosotros. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que al tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Miguel de Cervantes. Mi pareja y yo somos jóvenes, nos conocemos desde muy chicos. Entre nosotros, digamos que yo soy una persona muy abierta, pero mi esposa sí es más conservadora. Y entonces yo creo ahí es donde chocaban los mundos y las ideas, yo creo. Ella me celaba. Fue una cosa que empieza, digamos que poco, pero llegó un punto que los celos eran hasta con la familia, con los amigos, o ¿por qué estás tanto tiempo en el trabajo, no? Había veces que yo me quedaba en el trabajo porque pues el trabajo lo requería, y ella simplemente estaba marcando y me decía, oye, ¿dónde estás? Y, estoy en el trabajo, no te creo, mándame dónde estás y conéctate a internet y vamos a platicar ahorita por el Facebook o no sé. No podía salir con mis amigos o no sé, que me viera con gente de la oficina incluso, si eran chicas, porque ella se ponía muy, muy celosa y eran días y días de estar peleando. Había mucha incertidumbre, ya había momentos en el que no sabías qué podías hacer y qué no podías hacer, porque no sabías en qué momento la otra persona, en este caso mi pareja, lo iba a tomar a mal. La relación con mi familia y con mis amigos definitivamente se limitó un poco, porque pues ya no podía haber esa familiaridad, sobre todo con mis amigas, que, ay, hola, y ¿cómo estás? Y el abrazo y el beso, o sea, típico. Y ya tenía que ser así como que muy de lejitos y así como que marcar un alto para que precisamente mi esposa pues no se molestara, ¿no? Decido ya recurrir a ayuda profesional porque en dado momento pienso que se me puede salir de control la situación. Ella pues en dado momento se ponía como que muy agresiva con los reclamos. Yo soy muy tranquilo, pero también ya empezaba a perder mucho el control por el constante ataque y empezamos a venir a terapia. No sé, meses de estar viniendo y de estarnos tratando juntos e individualmente, y sí noté cambios, mejorías que no sé, que de otra manera no sé si lo hubiera conseguido. Bueno, y nos quedamos platicando con Oscar, ¿verdad? Sí, Marisa, Perdón que te interrumpí. Ese dicho que a mí me resulta aberrante, de si cuando vuelvas a tu casa, pégale a tu mujer, ella sabrá por qué. Porque un poco ilumina toda la cosmovisión del mundo islámico. Y esto se nota mucho pues, en su obra maestra, que son Las Mil y Una Noches. Sí. No tanto en los cuentos que conocemos, sino en lo que sirve de empaque a esos cuentos. La historia del rey Shahriar y justamente su primer visir que le consigue doncellas todas las noches a las que mata para que no lo logren engañar. Cuando se acaban las doncellas del reino, pues no queda más que la hija del visir, que es justamente Sherezada, que tiene la habilidad de contar cuentos y lo va embaucando poco a poco. Ajá. Pero hay aquí una cosa que queda en el fondo. La burra no era arisca. Entonces, los celos también tienen a veces un componente de realidad. No todas las alucinaciones son gratuitas. Sí. Entonces, hay algún indicio por ahí que se percibe que produce la impresión de que el otro nos está engañando. Si viviéramos en una sociedad en la que todo el mundo se comportara, entre comillas, como Dios manda,
no habría necesidad de los celos. Sería un sentimiento totalmente ajeno a nuestra cosmovisión, a nuestra vida. Pero como vivimos en una sociedad hipócrita, en la que todo el mundo tiene una doble moral y una doble vida, o triple o cuádruple vida, depende de la suerte que tenga. Oye, ¿y el tiempo? Entonces, El tiempo. Y el tiempo. evidentemente, en algunos casos, y el tiempo y el dinero, Y el dinero. en algunos casos sí están justificados esos celos. Y yo creo que habría que ir a la raíz. Deberíamos de entender que no somos de nadie, que cada quien es de uno mismo y que cada quien debería de asumir esa distancia con el otro y entonces ese respeto. Sí. Porque en el fondo, por mucho que yo le pueda ser sentimentalmente fiel a una persona, no por eso me satisface todas mis otras necesidades. Sí. Mis necesidades espirituales, mis necesidades intelectuales, mis necesidades físicas. Entonces, el estar abierto a un repertorio muy amplio de cuestiones que me llaman la atención hace de mí un sujeto proclive a los devaneos. No puedo estar monotemáticamente puesto en algo de aquí hasta la posteridad. Mi gama de intereses va variando y lo que puedo hacer como sujeto libre es irlo satisfaciendo paso a paso y entender que el otro también. Entonces, cuando Pero uno entender comprende que el esto, otro también, porque fíjate que, digo, aquí me voy a ver un poco hablando desde mi género, pero esta es una facultad que se otorgan muchos hombres y que no se la otorgan a sus mujeres, ¿no? yo creo que Entonces, debería ser general. Parejo. Que cada quien hiciera con su vida, con su tiempo, lo que se le diera la gana. Y si coincidimos en algunos momentos, maravilloso. Lo otro lo que implica es que se cree la relación de propiedad privada. El otro es de mi pertenencia, el otro tiene que hacer solamente conmigo, solamente para mí. Y esto verdaderamente crea relaciones muy enfermas, que creo que es en lo que ha estado fundada nuestra civilización desde hace milenios. Así es. Ahora que estamos investigando para este programa, te digo, hay muchos testimonios de mujeres en donde el hombre es verdaderamente celoso con ellas y sin embargo él tiene sus amoríos por fuera y son muy celosos con sus mujeres. Pero, No se pero vale. bueno, yo creo que finalmente eso es un reflejo social del lugar que ha tenido la mujer también. O sea, el lugar de poco poder, de poca preeminencia, de poco poder de decisión, en donde también en la casa se reproducen estas prácticas machistas de dominio, ¿no? Y sometimiento hacia la mujer. Y yo creo que poco hemos entendido esto que dice Oscar, de que, como dice Octavio Paz, amar es amar sobre todo la libertad del otro. Es más, amar más la libertad del otro que al otro. Cosa que es muy fuerte, ¿eh? O sea, porque amar al otro con esa libertad que tiene de ser quien le dé la gana es algo absolutamente radical. Y creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Porque no amamos nuestra propia libertad. Claro. Porque en el momento en que yo no soy capaz de asumir mi propia libertad y ejercerla, no entiendo que el otro también tenga esa necesidad. En el momento en que yo tengo una vida plena, no tengo que estar en la cortinilla a ver cómo es la vida del otro, ¿no? Quienes están asomados en la vida del otro, ¿no? Toda la vida, pues es que qué horrible ha de ser aquí adentro, que necesita estar asomado en la ventana de la vida de los demás. Totalmente. ¿No? Paul Bain tiene un artículo en un libro que se llama Sexualidades Occidentales. Y él dice que hay un para qué social en las culturas cristianas de promover los celos como muestra de amor, enmascarando que es una muestra de poder y de control. Y él dice que... Pues si no me pegan, no me quieren, dicen en México, ¿no? Sí. Yo creo que esto que marcas es interesantísimo porque efectivamente, ¿quién se atreve a ser libre? Ser libre es no someterse a un horario, ser libre es no someterse a una ideología, ser libre es no someterse a la opinión de los demás. Pero para ser libre hay que construirse como libre. Claro. Llegar a tener una opinión propia, llegar a tener razones para disentir, llegar a tener una vida que sea sustentable y que no sea el estándar de la vida de los demás. Es mucho más sencillo para nosotros meternos en los cauces, en los coros, estar con las mayorías, disfrazarnos como ovejas como los demás. Claro. Y claro, esto crea una sociedad en la que todos quieren, pues como en los hormigueros, funcionar para que el hormiguero subsista. Ajá. Y eso crea unas estructuras muy abigarradas que son las del impersonal. ¿No? Ahí está toda la ideología. Uno así no se comporta, uno así no se viste, uno así no piensa. No se debe. No se debe hacer. ¿Quién es ese CCC? Esto lo menciona muy bien Heidegger. ¿No? Habría que levantar como individuos un modelo de vida diferente
y entonces ostentarla ante los demás como un ejemplo diverso a seguir, y esto sí podría ser una civilización en la que fuéramos individuos los que nos integráramos, y yo creo que los celos no son más que un resabio de una sociedad estúpida que cree que hay solamente una forma de vida y un control sobre los demás. Oscar, eso quiero, nada más déjame preguntar, ¿eso quiere decir que los celos son aprendidos, digamos? O sea, que de alguna manera la sociedad misma te los va enseñando, los vas adquiriendo de tu casa, de todo eso. Sí, sí, no solo aprendidos, sino promovidos. Promovidos. Es decir, en las columnas que tiene nuestra sociedad conservadora, porque tú dijiste, como Dios manda, que medio en broma. No, entrecomillado. Entrecomillado. Es que es dicho de mi abuela. Sí. Sin embargo, tiene que ver con las sociedades conservadoras. En el testimonio dijo, como ella es muy conservadora, es muy celosa. Ajá. Tiene que ver con una ideología en donde se me enseña desde las religiones que la pareja reproductiva es lo importante, que el placer es malo y que la homosexualidad o la diversidad sexual es aberrante. Y entonces estos son los 3 pilares de la sexualidad cristiana. Para sostener cada uno de ellos, dice Paul Bain, hay que educar desde la casa, desde la cuna, 3 emociones. Para evitar las homosexualidades, la homofobia, la lesbofobia y todo eso. Para evitar el placer, la culpa. Es básico educarla en las sociedades cristianas. No te toques ahí. No te toques, ni lo pienses. Se te seca la mano. Se seca la mano. Y para conservar la monogamia, los celos, dice, como emoción percibida, no pensada, de que el otro y sus placeres son míos. Yo creo que no solo no sostiene la monogamia, sino que a veces es parte de por lo que rompen las parejas. Por exactamente, no tolero el que tú seas libre. Juan Carlos, tú hablabas de un concepto sombrilla y creo que es muy interesante esto porque tiene muchos ángulos. Los celos puede ser una parte que es completamente química, puede ser una parte que es social, otra parte que es de nuestra personalidad en donde decimos es que él es muy celoso. Acabo de ver un programa de las mujeres asesinas de la versión de Estados Unidos. Es una chica que tenía un desorden hormonal, por lo tanto igual tenía más testosterona. La testosterona igual nos sirve para definir un sexo, pero también para medir los niveles de violencia que podemos tener. Eran 2 hermanitas, querían los papás más a una de ellas, la otra era muy femenina, la otra chica incluso le salía barba a la pobre chica, y entonces no aguantó más y simplemente mató a la hermana. Aristóteles hablaba justamente del dolor que me puede producir la felicidad del otro, lo traduce como envidia, ¿no? Esta parte de la envidia hace que si yo me produce dolor tu felicidad, me produce dolor tus bienes, me producen dolor las personas que están alrededor tuyo, entonces eso me hace tener una reacción generalmente negativa, no solamente hacia mi persona, sino también hacia todos los demás. Al ratito platicamos y ahondamos un poquito más en este término, en esta cuestión de la envidia, ¿no? Y la diferencia que puede tener entre celos y envidia. Pero estamos aquí con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días, bien, Buenos gracias. días. ¿Tú eres celosa? Totalmente celosa. Yo desde chiquita he sido celosa con mi papá. No soportaba que le hablara a otra mujer, por ejemplo, porque yo engendraba en Pantera y le hacía groserías a las compañeras, amigas y demás. Soy celosa con mis hermanos, soy celosa con mis amigos, o sea, de verdad soy muy celosa. Y yo creo que mis celos, escuchando lo que están diciendo ahorita, van enfocados en que de verdad yo no soporto que alguien, que puedan querer a alguien más que a mí, o que se puedan divertir con alguien más que conmigo. Ajá. ¿Y tú desde cuándo estás consciente de que eres esta mujer celosa? Yo creo que siempre he estado consciente y la verdad es que no me enorgullece decirlo y vengo justamente porque ya no quiero ser así, ¿no? O sea, sí necesito ayuda, lo sé, porque sí me lleva a un estado emocional donde estoy deprimida constantemente porque le hablaron a otra persona o porque salieron y no me invitaron o porque mi hermano se fue con la novia de vacaciones y a mí no me llevó. O sea, de verdad sí me causa ya problemas serios. Ajá. Ok, y bueno, hoy nos van a dar muchas herramientas aquí nuestros especialistas, ¿verdad? Ya tenemos ahí el compromiso. Déjame agregar unos cuantos tweets, Marisa, porque Olivia Ramírez nos dice, ¿y cuando te celan, qué significa? ¿Falta de interés o mucha seguridad? Yara, yo siento que los celos por parte de mi pareja con quien tendré un bebé, o más bien, yo siento celos de mi pareja con quien tendré un bebé. Me sigue viendo
como amiga y eso me causa o me provoca mucha inseguridad. Hablan de inseguridad y Draco Fuentes remata la cosa diciendo, bueno, si los celos son problemas de inseguridad, entonces es responsabilidad del gobierno federal, ¿no? Oye, Valeria, a ver, ese es un punto muy interesante. Yo tampoco estaría de acuerdo, pero yo no sé si estoy bien o estoy mal, en achacarle esta cuestión de inseguridad a los celos. Cada vez que alguien habla de celos, siempre te dicen, no, es que tienes problemas de autoestima o de inseguridad. ¿Es así siempre y en todos los casos? ¿O puedes tener tu seguridad muy bien puesta, simplemente ahí hay un comportamiento evidente de otra persona que te altera y te afecta? Mira, yo creo que cualquier generalización en lo humano pues es absurda, ¿no? Y es muy limitada, es un simplismo. Sí me parece que debe haber casos, o sea, por ejemplo, escuchándote, pensaba que a lo mejor, ¿no? En etapas muy tempranas, que igual y ya ni te acuerdas, se te construyó algo como lo que estás viviendo y que viviste a lo largo de tu vida, que sí habla de una inseguridad básica, o sea, habla de una falla en esta construcción, que además es complicadísima, de sentir que uno es digno de amor, que uno es suficiente, ¿no? Que uno tiene un valor único como persona, con sus errores y sus virtudes. Entonces, sí creo que a veces puede estar relacionado con inseguridad. Además, este es otro gran mito, ¿no? ¿Quién tiene súper buena autoestima? ¿O quién es súper seguro? Nadie. O sea, todos fingimos que sabemos cosas y que nos sentimos seguros en ciertos ámbitos, pero la verdad es que todos tenemos heridas en ese sentido por abandonos, por rechazos, por comparaciones, ¿no? Los papás de repente comparan a los hijos, los papás ponen a los hijos en medio de sus batallas, ¿no? A veces cuando la pareja no está bien armada o cuando no hay una carga afectiva importante y sólida en la pareja, la derivan a los hijos. O sea, estos celos que sentías por las otras mujeres de la vida de tu padre, seguramente tienen alguna razón remota que está quizá ahí guardada en algún lado, ¿no? Y que bueno, te ha acompañado a lo largo de tu vida. Entonces, creo que sí. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos a seguir platicando de esto que está muy interesante. No se vayan. Yo no creo que haya una justificación o sentirse celoso, porque al menos yo lo relaciono con inseguridad, ¿no? Pues yo creo que sí, porque todos somos seres humanos, ¿no? Sentimos. Y pues a veces el no sé, a lo mejor y que tu pareja vaya contigo y voltee a ver a otra persona, a lo mejor causa cierta inseguridad y a lo mejor eso lo consideramos como celos. Sí, pero como hasta cierto límite. Hay cosas que luego sí no son imaginarias, que sí tienen fundamentos por las cosas que estás viendo o que están pasando, pero yo creo que llegar a un punto en el que ya estar prohibiendo ciertas amistades o todo el tiempo vivir como con esa locura o ese fantasma siempre ya es una cosa tuya, es inseguridad tuya y no siempre es de la otra persona. Fundados sí, porque cuando tienen que presienten es por algo, dicen que cuando el río suena es porque algo trae. Los celos, cuando son furiosos, producen más crímenes que el interés y ambición. Voltaire. Bueno, ya regresamos a Diálogos. Qué bueno que continúan con nosotros el tema de hoy, los celos, mi tortura. Esas son las llamadas y comentarios. Nos dice Pilar Ortega, los celos son naturales y también hay celos entre amigos, entre hermanos y está en la oficina. Solo que hay que saber equilibrar y no exagerar. Por otro lado, Gabriela González Rodríguez del Estado de México, en Tlalnepantla de Vaz. Vivo celos con mi pareja de una forma u otra, siempre me está afectando, ya que me dan ataques de ansiedad. Tengo un bebé de 3 meses y siento que los celos se hicieron más agudos a partir del nacimiento de nuestro hijo. Afectan mi estado de ánimo y mi relación de pareja. María Elizabeth Alcalá, una de mis hijas está pasando por celos a un nivel destructivo. Ya hay mucha violencia entre ellos. ¿Qué podemos hacer? Un anónimo, quisiera saber si los celos son patológicos.
Y esta es muy interesante, esta llamada. Mi esposo y yo fuimos novios por 6 años y jamás hubo celos ni infidelidades, pero nada más nos casamos y mi vida fue un infierno. Mi esposo se pasa la vida diciendo o viendo más bien a mujeres y provocándome celos. Dice es para que yo mantenga la atención 100% hacia él y no me distraiga. Finalmente tomamos la decisión de alejarnos. Ahora sale y frecuenta a mi hermana. Sale de paseo con ella, comen juntos, le he reclamado a mi hermana y él me dice que yo estoy loca. Lourdes Puentes nos dice, o más bien, Irma Alaniz Espinosa, yo lo he vivido, es lo más desgastante, jamás los quisiera volver a sentir, ya que para mí es el sentimiento más destructivo. Y todo esto, pues desde luego porque se preguntan, ¿qué calidad de vida es la que tienen las personas que viven los celos? Y bueno, las respuestas por parte de nuestra y nuestros especialistas después de esto. Yo tuve una relación hace 2 años, 2 meses y con la persona que me relacionaba pues sí presentaba algunos síntomas de celos, pero muy pocos al inicio de la relación, diríamos los normales, y poco a poco fueron aumentando conforme el tiempo. Lo que pasa es que me gusta mucho el fútbol y me desarrollo en un ámbito donde la mayoría son hombres. Entonces esto le causaba un poco de confusión y de problemas porque pensaba que todo el mundo quería andar conmigo, que buscaban algo más que mi amistad y sobre todo que cualquier momento me podría perder, ¿no? Yo con el afán de calmar sus celos y demás, llegué a permitir extremos inimaginables, llegaba a tener control de mis redes sociales, de mi celular, de mi vida propia. Yo por él dejé amistades, dejé de ser yo, porque había momentos en que no pasaba junto a mis amigos o cosas así y tenía que ignorarlos totalmente por miedo a que se enojara o por miedo de incomodarlo. Él vivía atado a una como manía de pensar que yo tenía relaciones más allá de amistad con mi exnovio. Entonces ha llegado hasta el punto de estar más al pendiente de la vida de los demás que de la propia relación en sí. Entonces esto ya llegó a ser tan enfermizo y llegó a ser una obsesión a tal grado que yo ya no podía hacerle un comentario o yo ya no podía decir lo que pensaba porque él lo malinterpretaba a como él veía las cosas. Si yo ponía, no sé, un comentario de que estaba feliz, él lo interpretaba que yo estaba feliz por otra persona o que yo tenía intenciones de llamar la atención de otra persona que la de él. Sobre todo cuando le daba como sus ataques de que la relación iba a terminar, corría el riesgo de que se iba a matar, que ya no iba a sobrevivir a dejarnos y cosas por el estilo. Ese tipo de chantajes y ese tipo de pensamientos de saber que su vida estaba de por medio con la mía. Y llegó a hackear cuentas de Facebook, de Twitter, y por medio de la escuela pusimos un escrito para que él tuviera una restricción hacia nosotros. Entonces, pues eso ya fue a palabras mayores, que con el tiempo y que cuando está uno enamorado o está cegado por ese tipo de cosas, pues nos valió, ¿no? Pero pues poco a poco vas cayendo en el 20 de que estar con una persona así también involucra algún peligro para tu vida y no tanto a nivel humano, sino yo también a nivel psicológico te va afectando poco a poco. Llegué a sentir celos también por él en algún momento y pues sobre todo vivía una vida llena de miedos porque no sabía cuál era su reacción acerca de lo que yo hacía. Pierdes la confianza que hay en la persona también, de saber hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto puede afectarte. Entonces es sumamente peligroso. Por lo que estábamos viendo, bueno, pues ahí es una cuestión de celos verdaderamente patológicos. ¿Cómo puede saber alguien que nos esté viendo si son patológicos o no sus celos? Mira, cuando las emociones te dominan y cuando ya no puedes pensar en otra cosa y hacer tu vida más que estar cuidando la vida de los otros, por supuesto que es una cuestión patológica. En el caso de Adriana. Que estaba mencionando, ahí dijimos que diferentes componentes en este concepto. En la parte de tu personalidad, desafortunadamente, cuando experimentas todo esto y hablamos de inseguridad, es que te estás comparando constantemente con alguien.
Puede ser tu hermano, puede ser una cuñada, puede ser el amigo. Y entonces tú quisieras ser mejor que esa persona para ocupar solamente ese puesto tú, que vieran que solamente Adrián es la mejor, que es la única, pero también es creación de tu propio ego. El ego te da palmaditas en la cabeza y también te da palmaditas en la espalda. Te dice, tú eres la mejor, eres la única, inigualable. Entonces, cuando tú te comparas con alguien más, no solamente gastas mucha energía, nunca vas a ser mejor que todos los demás. Y entonces prefieres controlar la vida de los otros que entrar a tu propia vida a controlarla. El autocontrol es algo muy interesante, más adelante lo vamos a retomar, porque estas emociones cuando se disparan generan reacciones también fisiológicas. Seguramente que has tenido ansiedad, seguramente que has tenido depresión, seguramente que has tenido un latido del corazón intenso y no te conozco a ti, conozco la emoción. Entonces cuando se te está disparando esta emoción, por supuesto que dejas abandonada tu vida, te centras en la vida de todos los demás, hay este nivel de comparación. Chavo Flores hablaba de Cheto, ¿no? El pobrecito se parece a su papá. Sí. Y entonces nos enseñan a compararnos con los otros. Hablaba Valeria de cuando nos comparan los propios papás. Sí. Yo quiero tener una posición privilegiada que tiene mi hermano ahora, porque tiene una gracia, y yo quiero ser mejor que él. Entonces, parte de lo que te sucede es eso, en el área psicológica. Ajá. Yo quisiera decir una cosa justamente de Adriana. Adriana, yo no te conozco en lo más mínimo. Sé de ti exactamente lo que todos sabemos de ti, que es una declaración de que has sentido celos. No puedo hacer ningún diagnóstico. Cualquier juicio en este momento sería muy arriesgado. No te creas nada de lo que oigas. Esto saldría al cabo de una serie de sesiones verdaderamente hondas. De otra manera es muy peligroso, muy prematuro. Hay un par de cosas generales que puedo decir, no solamente para ti, sino para todos los celosos. Si estamos dispuestos a estar solos, o sea, si somos capaces de llegar a la conciencia de que un día tendremos que estar solos, se acaban los celos. Los celos son un temor a perder la compañía del otro, a perder el afecto del otro, el que sea, el amigo, el pariente, lo que sea. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que aceptar es que estamos solos. Y entonces nos volveríamos prácticamente invulnerables. Se habla mucho de inseguridad relacionada con los celos. ¿Quién está más seguro? ¿El que lo tiene todo o el que no quiere nada? El que lo tiene todo lo puede llegar a perder o a lo mejor no le alcanza. El que no quiere nada está ya completo. ¿Quién está más firme en este mundo? Quien cree que esta vida se acaba cuando se acaba y ya. O quien cree que hay una vida después de esta y dependerá de nuestra conducta el que nos ganemos un sitio allá. A lo que voy es a esto. Si aceptas que vas a estar sola y si aceptas que te vas a morir y que no hay salida, entonces pásatela bien y quítate de cuentos. Porque, insisto, los celos son un sentimiento para no estar solo y para ocultar la peor de las angustias, que es la de la muerte. Nos preferimos obsesionarnos con el asunto de que el otro nos va a dejar, porque lo que queremos tapar es que los que nos vamos a ir somos nosotros. Ese vacío sí, terrible con el que uno vive, ¿no? Sí, los celos tapan. Los celos son parte de la construcción del carácter neurótico que me ayuda a tapar muchos otros miedos. Es multifactorial. ¿Por qué siento celos? Es multifactorial. Y esta parte que comentas, Oscar, es muy importante, no solo para los celos, sino para entender muchas otras reacciones neuróticas, la obsesión, la compulsión, etcétera, porque en el fondo es miedo a ser yo, miedo a ser feliz solo. Y esa es la clave de la vida para muchas otras cosas, incluyendo los celos. Abundando un poco en lo que estaba en el corte diciendo un señor del público, que otro elemento de los celos puede ser la proyección. Sí, déjame comentarlo, porque posible. Decía que la conducta de la persona celosa es precisamente te celo porque yo estoy haciendo lo mismo. Entonces preguntaba si esto es verdad, ¿no? El que te cela porque te engaña. Es muy común, no sé si sea verdad, y es probable que suceda, pero es muy común que quien cela, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Ya con cosas muy específicas. A tales horas en tu recreo. No, pues estaba platicando con una compañera. No es cierto. Es muy probable que quien ya lo haya hecho a tales horas y en el recreo sea él o ella.
Y entonces lo proyecta y cree. Quien nunca lo ha hecho, jamás se le ocurre que a tales horas y en ese recreo se pueda hacer. Pero quien ya lo ha hecho, lo está planeando, lo tiene como deseo, es probable que lo proyecte. Entonces muchas veces el celoso o la celosa están planeando o haciendo mucho de lo que juzgan y creen que el otro está haciendo, la otra persona está haciendo, ¿no? Dice Roland Barthes que el celoso sufre 4 veces. Ajá. A ver. Sufre porque está celoso y quienes lo hemos sentido ya sabemos que eso es horrible. Sufre porque además le choca estar celoso. Sufre además porque con sus celos lastima a la persona que más ama. Y sufre además porque se da cuenta que está celoso de una tontería, ¿no? Claro, ahí está todo el asunto, ¿no? Oye, pero fíjate, 2 cosas. Una cosa que leyó Oscar de una mamá que está muy preocupada porque su hija tiene ya niveles de violencia con la pareja por celos. Y este último testimonio de la chava que el cuate amenaza con matarse si lo deja y entonces la empieza Chantaje, como a, ¿no? a aprisionar y ¿no? a coartarle toda su libertad. O sea, yo creo que no nos tendríamos que esperar hasta me voy a matar si me dejas o hasta la violencia física, verbal o del tipo que sea, ¿no? Parece que somos de pronto como muy, o sea, como en esto de que son naturales y que son normales y que a lo mejor pueden venir del amor. Estoy pensando en los chavos, ¿no? En los Porque chavos, te quiero, te celo. Ajá, y en las conductas que tienen los adolescentes y los jóvenes adultos, por ejemplo, de vigilar al otro en Facebook, de decir, ¿por qué te escribió esa chava? ¿Por qué le contestaste a no sé quién? ¿Por qué no pones mi foto? ¿Por qué no pones en estado estoy en una relación? O sea, aparte, ¿no? Las redes han promovido el tema de los celos, ¿no? El tema de los celos y el tema de la infidelidad. El tema de la también. infidelidad, la persecución, la vigilancia, entonces. Es que han facilitado las cosas. La ha facilitado, exacto. Ya estaban O ahí, complicado. pero ahora son más fáciles. Bueno, creo que no habría que llegar a estos niveles para decir si son patológicos o no. Ajá. Cualquier invasión de mi individualidad no es saludable, no genera bienestar para una pareja, para ninguno de los dos, ¿no? Oye, ahorita que decías de jóvenes, aquí voy con Marco. Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Tú celoso o celado? Celoso, sí. Ajá. Ujú. Lo pensaste, lo Sí, pensaste. sí, lo soy. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, yo creo que hasta cierto punto, digamos, pues sí, lo que dice, ¿no? El miedo de perder a alguien con el que, digamos, se está pasando un buen momento, digamos, y pues sí, el simple hecho de el pensar que, pues que de alguna forma podría ser uno, digamos, considerado ser por la otra persona menos, digamos, menos divertido o menos interesante o menos, digamos, en general, ¿no? Yo considero que soy lo normal celoso. No sé si eso exista, pero pues sí, creo que es algo normal, ¿no? Lo normal es cómo. En el sentido de que no, digamos, no ser... no limitar a la otra persona, no decirle, oye, no quiero que tengas amigos, ¿no? Como luego llegan a ser algunas personas o ¿No le dices, pero sí te retuerces como almeja con limón? No a ese grado, no a ese grado. Digamos, más que nada en estas situaciones, más que nada con desconocidos. Porque de alguna forma sí sabes que no es su amigo, por ejemplo, y sin embargo, digamos, está presente, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿te sientes, ¿qué quiere, no? Te sientes inseguro, ¿no? Ajá, a veces sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestros especialistas que nos contesten, pero antes nos vamos a ir a una pausa. Mientras tanto, les quiero recordar que nos pueden llamar a través de Facebook, a través de, bueno, no llamar, comunicar a través de Facebook y de Twitter, y que también lo pueden hacer vía telefónica. Y también el resto de la semana, ustedes nos pueden contactar en lo personal a mí a través de Facebook, Marisa Escribano Oficial, que es además a donde estamos subiendo unas frases muy bonitas y comentamos y tenemos cosas del programa también. Y también en Twitter, @Marisa Escribano, Marisa con una S, y ahí podemos seguir en contacto a lo largo de toda la semana. Vamos a hacer esta pequeña pausa, pero llámenos y díganos, ¿usted qué opina de los celos? ¿Y usted es celoso o celado? Ahora sí, regresando, vamos a pedirles a nuestros especialistas que nos den tips, que nos digan todos sus secretos ocultos. Vemos que por ahí Oscar de la Borbolla tiene varios. Que nos diga todos esos secretos que tiene para no ser celosos y no sufrir y disfrutar de esta vida. Vamos a una pausa rápido y regresamos.
Ya regresamos a Diálogos. Bueno, cifras del Consejo Nacional de Población al 1 de junio del 2013, en México habitamos 118.395.054 personas, de las cuales todas son celosas. No, este en realidad es un o celadas, desde luego. Este es un dato serio porque para el 2050 se proyecta que esta cifra supere los 150 millones de mexicanos. La problemática aquí es la calidad de vida. ¿Hay espacio suficiente para construir la vivienda de todas estas personas o todas estas familias? ¿O por esa razón se da el hacinamiento? ¿Tú qué opinas? Este es el tema que mañana vamos a plantear aquí en Diálogos a las 9:30 en punto de la mañana. Y si quieres participar con nosotros, entonces reserva tu lugar llamándonos en este momento al 5341-1193 y 5341-4687 y aquí nos vemos mañana. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Cada vez que tenemos sistemas de comunicación más abiertos, pues te sirve para ser intrusivo, te sirve para estar vigilando, te sirve para querer tener el control de la otra persona. Que los celos son un ejercicio de poder más que de amor, o sea, realmente es como quién puede más, quién es más poderoso, quién manda. Pues es un acto violento, es un acto de vigilancia, es un ejercicio de poder abusivo. En una cultura, efectivamente, donde se nos hace creer que amar es poseer a la persona en todas las áreas del control. Que no somos de nadie, que cada quien es de uno mismo y que cada quien debería de asumir esa distancia con el otro y entonces ese respeto. Y yo creo que los celos no son más que un resabio, una sociedad estúpida que cree que hay solamente una forma de vida y un control sobre los demás. Tiene que ver con una ideología en donde se me enseña desde las religiones que la pareja reproductiva es lo importante, que el placer es malo y que la homosexualidad o la diversidad sexual es aberrante. Los celos puede ser una parte que es completamente química, puede ser una parte que es social, otra parte que es de nuestra personalidad. Pues yo creo que invadir la privacidad de mi pareja, ¿no? Yo creo que reclamarle, pero a las otras personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, como a las amigas, así como hacerles groserías o tratarlas un poco mal. Yo creo que eso ha sido como lo más grave. Lo que he hecho fue reclamarle a esa persona por vía internet, así decirle por Facebook, qué mala onda, ¿eh? La prefieres ella en lugar de a mí o hacer una cosa cuando nada más es tu imaginación y que al final pues la relación que tanto peleaste se termine. Pues así locura, ¿no? Realmente lo único que hago, si siento que a lo mejor alguien está pretendiendo a mi novia, lo que hago es ser más detallista, ganármela de otra forma. Hablando de todas estas locuras que uno puede cometer por celos, también supe de un caso de una persona que de plano arañó a su marido y le dijo, sí, pues no sales, y lo arañó para que no pudiera salir. Por supuesto, ahí estamos hablando no solamente de celos, sino de violencia, que ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ya escuchamos el testimonio de Marco y vamos a retomar en un momento más esta cuestión de la inseguridad, ahora sí, para que ya nuestros especialistas nos digan de qué se trata. Pero quiero saber, ¿tú has cometido, Catalina, algún tipo de locura, así, no locura, pero alguna exageración aberrante por celos? Bueno, yo considero, buenos días primero que nada, sí considero que he llegado a un extremo de tal manera que mis celos son de madre a hijo. Mi hijo fue muy apegado a mí, hubo un momento en que él me dijo, ¿sabes qué, mamita? Yo quiero que vayas por mí a la escuela, dejé todo, trabajo, y me dediqué en cuerpo y alma a él. Sin embargo, pues pasó el tiempo, creció, ahorita él ya tiene 19 años, y hace 2 años exactamente, pues llegó la novia. Entonces fue en el momento en que dije yo, ¿qué pasa, no? Si antes las atenciones eran para mí y ahora son para ella. Sí llegó el momento en que yo me sentí demasiado celosa y comencé a chantajearlo con la cuestión escuela, pero no me resultó porque pues él ha sido un chico de un nivel académico muy alto, incluso estuvo becado, y traté también de chantajearlo por la cuestión deporte, pero pues tampoco me dio resultado porque bueno, él ha tenido también un nivel muy alto, él practica taekwondo. Y pues bueno, de ahí nació también para mí el quererme ocupar en algo, estar también cerca de él. Me ingresé también a la escuela en el nivel deportivo, pero pues lamentablemente para mí llegó el momento en que dije yo no puedo con esto, caí en depresión y estuve 2 meses, me retiré de mi actividad
y pues hubo mucha gente que se acercó a mí y me dijo, no, tú tienes que seguir adelante, tu hijo, pues él tiene que seguir su vida adelante. ¿Y nada más era celoso con tu hijo? Bueno, no, en tiempo atrás, en cuestión laboral también, yo muchas veces nunca jamás tuve amigas, compañeras, la mayoría de mis aliados eran hombres, y siempre tuve esa parte en la que pues muchas veces yo sentía de que pues a lo mejor porque yo tenía a lo mejor un poquito más de empuje en la cuestión laboral, había ese rechazo de mí y yo sentía que había cierto celo, pero ellos me lo tenían a mí, era yo la celada en ese entonces. Y bueno, ¿Y qué estás haciendo, por ejemplo, ahora para controlar tus celos? Ahora para controlar mis celos, como les decía en un inicio, estoy en mi actividad deportiva, practico taekwondo. Eso me ha ayudado mucho en el sentido de que saco la energía que traía guardado, porque ahorita ya como que ya la estoy superando. Y bueno, llegué el momento en que platiqué mucho con mi hijo y le dije, bueno, pues ya entendí que él tiene que volar y tiene que tener otras actividades, en este caso es a nivel universitario, y lo que yo hago es enfocarme ya de lleno a la cuestión de actividad deportiva. Ay, pues muchas gracias, muy interesante. Quiero irme allá con el panel y que me digan, a ver, contestándole a Marco y viendo también el otro testimonio, ¿qué se puede hacer para la cuestión de la inseguridad? Cuando tu mente está enfocada a otro tipo de actividades y no esencialmente a tus emociones, tú puedes lograr esto, se llama autocontrol. ¿Cómo? ¿Cómo se logra? No puedes cambiar algo si no lo haces consciente. Ajá. Hasta que haces consciente esta parte. A veces buscas ayuda, a veces lo puedes hacer tú solo, perdón, pero yo diría que es en los menos de los casos. Generalmente, cuando buscamos una ayuda, lo podemos hacer de manera natural. Nos sirve un foco, no lo puedo arreglar, bueno, pues voy con un especialista, ¿no? La cuestión entonces, el primer paso yo diría, sin que suene como receta de cocina, y tampoco estoy diagnosticando a nadie, Oscar, yo dije, nomás estoy describiendo una emoción, Sí. que es completamente diferente. En las emociones, cuando se nos disparan, perdemos el control, hay algo que se llama corteza prefrontal, que es de donde vienen tus pensamientos más brillantes, y cuando logras controlar esas emociones, la corteza prefrontal brilla, y entonces te empiezas a involucrar en nuevas actividades que nada tienen que ver a lo mejor con tu hijo, que antes incluso ni siquiera disfrutabas y que ahora las estás disfrutando. En el caso de Marco, yo diría que ese fantasma que tienes ahí cuando tu pareja conoce a personas nuevas es exactamente el mismo que si conoce a personas que ya son conocidas. Esa amenaza que tú puedes sentir, no alcanzas a controlar y no puedes controlar a las personas que se acercan a tu novia, a tu pareja. Lo vas a seguir teniendo, y parte, digamos que de estos mecanismos de tu propio conocimiento es que esas emociones, si empezamos primero a entenderlas, por qué se disparan, es más probable que teniendo otras actividades que te lleven a concentrarte en ti mismo. Hablabas de este autoconocimiento. Cuando más te conoces, puedes incluso poder identificar y decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Me siento celoso, pero no tú me estás celando, me siento celoso porque está pasando eso. ¿Qué podemos hacer? Es decir, lo puedes compartir y puedes empezar a neutralizar en ese sentido. Debe ser muy liberador, ¿no? Debe ser muy liberador el sentirte en paz contigo mismo y dejar en paz a los demás, ¿no? Sí, mira, yo creo que es bien complicado lo que estamos hablando, la verdad, porque hay muchas cosas que están implicadas en todas estas emociones, en todos estos sentimientos. Yo creo que, yo lo que pensaba ahorita que oía a Catalina, por ejemplo, en el tema de los hijos, es como, ¿desde dónde te relacionas tú como mamá con tus hijos? ¿O qué estás esperando que tus hijos hagan por ti a partir de que tú los tienes, los cuidas y haces todo lo que haces, ¿no? O sea, y creo que eso aplica para cualquier tipo de relación. ¿Cuál es la expectativa que uno está depositando en una relación? Que es ahuyentar el miedo a la soledad, ahuyentar la muerte, tratar de tener certidumbres, ¿no? De que esta gente que yo quiero y me quiere va a estar conmigo y tal. Entonces, creo que en el fondo, o sea, trabajar con uno y tener como una certeza distinta, que sea mucho menos dependiente, que sea más autónoma, pues tiene que ver con aceptar que todo puede pasar. O sea, que un hijo a lo mejor es muy apegado a ti, pero pues va a llegar a un punto en donde ya no, que a lo mejor tu chava te va a querer mucho, pero igual en 3 años pues les entra
este misterioso evento del desamor, ¿no? Que tiene una parte misteriosa. O sea, tampoco lo podemos como explicar como si fuera anatómicamente cómo se construye el desamor. No hay manera. O sea, hay una serie de cosas que pasan en la vida que entran dentro del terreno de la incertidumbre. Los celos son, dice Rafael Manrique, la patología de la certidumbre. Yo quiero que me garantices el futuro, quiero que me garantices tu amor, tu compañía. Eso es imposible. O sea, y creo que entonces el tema está como mucho más, es como más de filosofía de vida, ¿no? Claro, tiene Así que ver es. con todo, tiene que ver con todo. Yo creo que mucho de los celos nace de esta parte de exigir al otro o a la otra, hazme feliz. Por tu culpa yo no soy feliz. Y en esta idea de las certidumbres es quien tiene muchos celos, o sea, hablando de la inseguridad personal, construye estructuras externas y se aferra a ellas para toda la vida, conservadurismo, ¿no? Debe ser para toda la vida solo yo, ciertas certidumbres fantaseadas, porque a pesar de que nos lo diga la religión como que así debe ser, Pero en no la es una realidad es necesidad, fantasear. no es una necesidad del ser humano tener, aunque sea poquitas Sí, certidumbres de poquitas, cosas. Sí, poquitas, no hay problema. Te vas a morir. Ahí está una. Esa seguro. Poquitas, y ya nací es otra. Ajá. Entonces tenemos poquitas. Oye, esa no me certidumbres. gusta. Pero tiene que ver exactamente con el sentir los vacíos. Dices, ¿cómo trabajar la inseguridad? Una cosa es observarme y sentir que siento celos, y otra cosa es decidir qué hago con esos celos que siento. ¿Y qué hago? Entonces, bueno, yo no sé tú, pero yo lo que por lo pronto es observar que lo siento y tomar la decisión de estar solo no me va a hacer infeliz. Eso me permite soltar a la otra persona. Es que voy a sentir feo. ¿Y qué? Es como si dijéramos que la música solo queremos que existan sonidos y no silencios. Quien sabe de música sabe también que los silencios se escriben. Y entonces, como es para afuera, es para adentro, dicen los chinos, ¿no? Entonces, si entre planeta y planeta existe un vacío, entre electrón y electrón de mi cuerpo existe un vacío. Mitad de mí es un vacío. Y solo quiero sentir el contenido, la materia, el sonido. Si en la música se cambian los silencios, se cambia la melodía. Sí. Si en mí yo no quiero sentir mis vacíos, dice Carl Jung, mi sombra, ¿no? Mi lado oscuro, lo que me avergüenza de mí, solo quiero sentir lo bonito, bonito, lo bonito, lo cómodo, estoy rechazando la mitad de mí. También los vacíos se sienten y no pasa nada. Dicen la mayoría de las religiones y las filosofías que de ese vacío, de esa nada, viene la creación, viene la creatividad. Entonces, no pasa nada si siento un vacío cuando estoy en soledad. Experimento mi vacío, que es lo que me va a ayudar también a valorar cuando experimente el contenido. Si yo no quiero sentir mis vacíos, mi soledad, mis miedos, entonces no va a salir la música que solo viene de la combinación de esos vacíos con lo bonito de mí. Claro, esa filosofía está preciosa. A ver, Oscar. Déjame compartirte algunos comentarios. Nene Ocioso nos dice en Twitter. Nene Ocioso. Los celos son filosas sogas de poder que hieren, violentan y agreden las relaciones, de la mano con envidia, inseguridad y poder. Jules Lowe, los celos reflejan inseguridad. Si tu pareja te fuera infiel y tú sabes lo que vales, te das la vuelta y te vas. Me parece que justificar los celos cuando hay motivo para tenerlos es absurdo. Mejor dejar pasar a esa pareja y no vivir la tortura. Desde luego, no es sencillo pues para muchas personas, como por ejemplo Mónica Íñiguez, que dice, yo vivo con mi pareja desde hace 3 años y a la fecha me cela con mi hijo al grado de acusarnos de incesto. Dios. Desde que tenía 10 años y 6 años a la fecha, es una tortura, pues me veo obligada a ir a donde sea con él, incluso a bañarme todo el tiempo con él, con su pareja desde luego. Gaba Portela, dicen que cuando además de la pareja te cela de otros hombres, también se encela de que uno esté con la familia. Ah, bueno, esto es su caso, le pasa es que en su familia o su pareja más bien lo cela de los hijos de su familia y que no puede vivir ya esta situación. Sin embargo, todas estas personas continúan con su pareja, como decía la anterior. ¿Por qué continúas en esa relación si ya te atormenta tanto? Sofía Muñiz nos dice que estaba buscando en una ocasión un departamento en renta y su marido le dice, este lugar es perfecto para nosotros dos. Cuando sale el dueño del departamento, un tipo, dice, musculoso y bien parecido, dice, pero pensándolo bien, aquí no me gusta, esta colonia debe ser muy insegura. Oye, yo ando buscando un departamento, a lo mejor me puede pasar. Los datos del ¿Te puedes señor decir musculoso. dónde está? A ver, Oscar.
Pues mira, hay una anécdota de la antigüedad que a mí me resulta siempre muy ilustrativa. Había un nudo que era el nudo gordiano, que se pasaban todos los sabios a ver cuál de ellos podía desatarlo. Y se lo presentan a Alejandro el Magno. Saca la espada y lo parte a la mitad y el nudo se deshace. Estas salidas, que normalmente son las que descongestionan un planteamiento, quisiera hacer una de ellas para que se cure de los celos, Marco. A ver. Imagínate que te cometen una infidelidad y entonces tú te sientes resentido, te cometen otra infidelidad, te sientes resentido. ¿Qué tal si empiezas en ese banco a abonar infidelidades tú? La engañas una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces nada más vas midiendo como si ya van tablas para que tomes la iniciativa. Es una salida muy extraña, pero no está mal a veces. A veces tomar la delantera para curarse de este infierno que son los celos no estaría mal. Y luego quisiera hacer un comentario a propósito de Catalina. Se lo haces después de esta pausita, vamos rápido y lo haces ahorita. No se vaya, regresamos rapidísimo y se sigue poniendo muy bueno, así que quédese con nosotros. El que es celoso no es nunca celoso por lo que ve. Con lo que se imagina basta. Jacinto Benavente, dramaturgo español. Siempre he sido insegura, la verdad siempre he sido insegura, pero en esta relación sí me volví muy, muy celosa. No sé, en las fiestas, con el alcohol y todo eso, pues mi expareja y yo teníamos problemas de celos, hubo un poco de violencia, también olvidarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, de todo y vivir en esta relación, nada más. No sé, por ejemplo, en la escuela, cuando nos separamos y fuimos a diferentes universidades, yo sentía que él iba a conocer a alguien mejor que yo. Entonces sí, me hacía como 1000 ideas en mi cabeza de que estaba haciendo otras cosas, que me estaba mintiendo. O sea, era comunicación constante y con quién estás, qué haces, como hacer preguntas, ya sabes, para investigar más allá. Salíamos con amigos y te digo, yo me ponía celosa, le reclamaba y al principio me decía, no, piénsalo, espérate, por favor, tranquila. Y pues no me podía contener. Yo pensaba que lo amaba con todo mi corazón y pues ya después me di cuenta de que no. O sea, era más como la obsesión también de no estar sola, ¿no? Porque eso es también un tema que me costó mucho trabajo. La soledad y todo eso, y aparte de estar encerrada en algo y de repente no tenerlo, pues sí duele mucho. Mi mamá era muy celosa con mi hermana y conmigo. O sea, como que no le gustaba compartir, no sé, como sus trofeos. No, todavía no puedo entender bien esa parte, pero sí, de parte de mi mamá. Y las inseguridades, también. No sabía que era celosa. Y ni siquiera en los momentos que daba los shows o teníamos problemas, sabía que lo era, ¿no? Hasta que terminó mi relación y me fui dando cuenta de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado, las consecuencias de los actos que habíamos tenido los dos, ya fue donde me di cuenta. Pues ahí tiene usted otros testimonios más para que vea que no estamos solos en el mundo, todos los que somos celosos, ¿verdad? Y tú estabas aquí redondeando una idea, Oscar. Sí, quería hacer una opinión a propósito de Catarina. Esta relación que tiene con su hijo. Deberías sentirte muy orgullosa porque dices que saca buenas calificaciones, que además es buen deportista. Yo creo que él ha estado mostrando a lo largo de toda su vida una autosuficiencia y en cambio tú has mantenido una relación de dependencia muy, muy posesiva. Y esto me remite a un problema que está en el pueblo mexicano con esta celebración del Día de las Madres y con esta idea que tiene la madre mexicana de me abnegué por ti. Y entonces toda mi vida te la di a ti y tú en cambio ahora te vas. Y se crean unas tragedias terribles que impiden que tengamos una sociedad sana
en las que cada quien haga su vida. Cada quien debe ser responsable de su vida y no puede haber alguien que me complete, ni siquiera mi otra pareja, mucho menos alguien a quien yo estoy obligado por el rol social o el rol biológico que tengo con él, de dejarlo escapar, de justamente construirlo para que se vaya. La naturaleza nos da unas lecciones maravillosas. En el departamento donde vivo, en una de las ventanitas, se suele poner un nido. Hace unos pocos días reventaron unos huevos. La madre de estos pollitos, de estos pajaritos, estuvo estrictamente en lo indispensable. Los alimentó, les trajo sus gusanitos y todo lo demás, y se fue. Y vi que uno de ellos se dio un golpazo en el piso porque no logró volar. La madre no volvió por él. Y el pajarito solito se levantó y se fue. Cuando uno está demasiado encima de los demás, les impide crecer, les impide nacer. Qué bueno que uno sepa renunciar justamente para dar vida. Yo creo que esa es la función de las madres, de los padres, renunciar para dar vida. Ya le diste la vida, déjalo seguir viviendo. No lo quieras tener porque si le resuelves todas sus necesidades, nunca va a tener ese deseo que hará que tenga una vida independiente. Y tú te vas a morir antes por razones estadísticas. Entonces más vale que esté hecho para sobrevivirte. Además, todo aquello que se retiene, se trata de retener, se escurre, ¿no? Es como la parábola esta del agua, ¿no? Que si tú tratas de retener el agua, no puedes, escurre y se va, ¿no? Entonces, la mejor manera es dejar que fluya. ¿Me permites retomar un comentario cínico? Es que nos gustó, ¿verdad? La idea de la venganza anticipada. La venganza, la guerra anticipada de Bush, ¿no? Que esta parte de hacer justicia en cuanto a la envidia, cuando los celos son envidia, dices, tips, ¿cómo remediarlo? Primero, tú ten una vida suficientemente divertida como para que no te dé coraje que la otra o el otro la pueda tener. Yo no entiendo esta parte de cuando digo que amo, porque también me pasa, y me da coraje el placer del otro, de la otra, cuando yo no estoy. No me entiendo, sé que me sucede y sé que sucede. Porque yo creo, y hacia allá lucha mi congruencia, trato de ir para allá, que si yo amo a alguien, su placer me debe de alegrar. Sería inconcebible e incongruente de que un hijo vaya al cine y digamos, ojalá y no te guste la película, ojalá y sufras. Ajá. En cambio, si le amo, le digo, oye, ¿te gustó la película? Qué bueno que te divertiste, te la pasaste muy bien. Cuando yo viví un tiempo de adolescente en Estados Unidos, me impresionaba mucho que la señora donde yo vivía en la casa, cuando nos íbamos de fiesta, en vez de leernos la cartilla antes de salir a la fiesta, nos decía, have fun, se divierten. Así, oye, y no te emborraches, no te drogues, no llegues tarde, todo eso, ¿no? Usa condón, todo eso, ¿no? Se divierten. Me alegra el placer del ser o del hacer que amo. Si no me alegra su placer, no es amor, es codependencia mía. Es porque yo no logro tener. Wilhelm Reich dice, yo no estoy en contra de que existan en el mundo momias y castrados. Lo que a mí, yo no estoy de acuerdo es que exactamente esas momias y castrados tengan que ser los que decidan cómo debe ser mi vida. Claro. Y a las momias y castrados les da mucho coraje la felicidad ajena, porque ellos no la tienen. Y entonces la gente, dice Michel Foucault, que el modelo de pareja cristiano convierte a la pareja en policía de su pareja, porque legalmente incluso es capaz de meterle a la cárcel. Y entonces, cuando hablamos de amor, cuando dices, ¿qué tips podemos dar? Cuestiona tus creencias. Mira, siempre, hoy, mañana y pasado, va a haber alguien que le pase a frente a tu pareja y le parezca más guapa que tú. Ni modo, más guapo que tú, ni modo, no eres el más guapo del planeta. ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Y entonces, ¿qué? Vamos a estarle cuidando los ojos, el pecho, el cuello, yo no le sigo, porque entonces nos convertimos en policías de nuestra pareja. O podemos vender unos de esos cosas de tapaburro. De Pero ahora de burro. con tablas para que tenga porno. Aquí, así. Bueno. Porque lo que tiene ganas esa gente que vigila al otro es de hacerlo. Cuando estamos hablando que los celos significan también envidia. Entonces es muy importante, entonces, antes de como de una guerra preventiva, ¿no? Antes de atacar preventivamente, yo diría hablarlo. Establecerlo perfectamente en los acuerdos. ¿Sabes qué? Yo no soy sexualmente monógamo, te informo.
Los seres humanos no lo somos. No. Ok, bueno, por lo pronto hablo de mí. Y entonces le informo a quien quiera ser mi pareja que se va a relacionar con alguien que va a tener necesidad de tener, al menos sexualmente, que alternar de vez en cuando con alguien. Puede ser con la pareja y hacemos un trío, ¿no? Puede ser cada quien por su lado. Y entonces es cuestionar el modelo de pareja que se nos ha heredado de que tener una pareja, y esto lo quiero decir rápido, el matrimonio se hace sacramento en la Iglesia Católica, en las iglesias cristianas lo heredan, hasta el Concilio de Florencia, hasta la Inquisición. Antes bendecían solamente a las parejas cuando pasaba el obispo y pues tienen ya 3 años de relación, ya los bendigo. No, padre, espérese a otros 7 años que venga usted a ver si esto amaciza. Claro. Si en 7 años ya estaban con alguien más, no era pecado, no existía el pecado de sexo premarital. Se inventa en el Concilio de Florencia en 1455. Es decir, es la Inquisición el que crea el modelo de pareja monogámica actual. Incluso en las iglesias cristianas se permitía el concubinato o se permitía el amancebamiento, mientras no existiera la bendición. Y la gente no sentía culpa de tener sexo sin estar casados, o de tener sexo con una persona además de con mi pareja. Y entonces ese modelo, si no lo cuestionamos, vamos a vivir en un infierno personal, porque ante mí también van a estar pasando gente que me parezcan más guapas que mi pareja. Y para estarle vigilando a mi pareja. O asumo que la realidad es otra y no la Blancanieves que nos contaron en los cuentos, y llegar a acuerdos con honestidad, ¿no? Me parece más cínico, decir, oye, yo soy polígamo sexual, ¿no? Pero monógamo afectivo. Mira, oye, me gustaría estar enamorado solo de ti, pero requiero más diversidad en lo erótico. ¿Cómo le hacemos? Porque de veras no quiero traicionarte. Yo creo que mucho de los celos es miedo a la deslealtad, miedo a la traición, miedo al engaño. Entonces, para que no exista, se hablan las cosas claras desde el principio. Ojalá se pudieran hablar así verdaderamente. Ojalá. Y porque además hablarlas así implica que tú también le des esa libertad al otro. Por supuesto, la pareja es pareja mientras sea pareja. Claro, pero si entonces, no, ya es dispareja. Pero por eso no se habla, ¿me entiendes? Porque si yo admito que yo soy así, le estoy dando un permiso, por supuesto, entre comillas, implícito al otro de que pero de eso lo se puede trata. hacer. Claro. Pero seríamos esta sociedad maravillosa, pero no lo somos. Ok, bueno. Sí. ¿No? ¿Qué ibas a decir, Vale? Mira, lo que iba a decir es que además de que me parece fantástico que estemos hablando de esto y que la gente que lo oiga le debe servir de algo y todos los que estamos aquí nos sirve de algo, creo que también hay que hacer la revisión de la historia personal de los celos, o sea, de los celos y de todo, ¿no? Porque ahorita hemos oído una cantidad de cosas que tienen que ver con trastornos de ansiedad, con trastornos de la impulsividad, con paranoias, o sea, como con muchos otros rollos que hay abajo, pues. Creo que es muy importante revisar nuestra forma de apego. Hay todo un cuerpo teórico muy interesante en la clínica sobre la teoría del apego, que es algo con lo que yo trabajo con pacientes. El apego se forma en las etapas tempranas de la vida y permanece hacia la vida adulta y se observa, o sea, se puede medir, digamos, ¿no? Entonces, hay apego inseguro y apego seguro, en general, digamos, hay como muchas variantes, pero el apego seguro se construye cuando en etapas tempranas uno fue cuidado, amado, contenido suficientemente, no perfectamente, lo suficiente para volar. Y el apego inseguro se genera en la violencia, en el abandono, en la indiferencia o en la sobreprotección. Entonces, creo que este tipo de seguimiento de nuestra propia historia, es decir, descubrir nuestra forma de apego y entonces nuestra forma de amar, también es otro elemento que hay que revisar, porque si bien todo esto que estamos hablando, cultural, social, histórico, de cómo se nos han armado estas ideas, claro que está matizado por esa forma de apego y ese es mi sesgo profesional, solamente se puede hacer en un contexto terapéutico, en donde revises tu biografía, tu historia personal, tu historia de cada una de las ideas que tienes y creencias que tienes y empezar a desmontarlas. Porque si no, mucho de lo que estamos diciendo, hay gente que le va a rebotar, o sea, que lo va a oír y va a decir, ajá, sí, ajá, ok. O sea, no va a entrar, ¿no? Porque no entran estas ideas, a menos que uno tenga o haya podido hacer estas conexiones personales, íntimas, ¿no? Del mundo interno, que permitan dejar entrar otra información. Pero entonces dime una cosa, sí se puede cambiar, sí puedes cambiar tus formas de pensar, sí verdaderamente haces nuevas conexiones por ahí absolutamente, neuronales. Hay rehabilitación. Tenemos esperanza. Tenemos fe y esperanza en que sí. Hay rehabilitación, ¿eh? O sea, alguien con apego inseguro
puede generar un apego seguro después de una serie de cosas que hay que hacer y trabajar. Insisto, mi sesgo profesional es en terapia, ¿no? Y leyendo literatura y oyendo cosas como esta y escuchando y hablando con los amigos y teniendo una vida interesante, etcétera, etcétera. Pero la estructura interna de personalidad, pues es con lo que nos presentamos al mundo y a partir de ahí percibimos toda la realidad. Y entonces, por eso no caben las recetas tan simples, porque es un tema individual, es el mundo interno de cada uno, que es irrepetible. Sí. Y con eso es con el que hay que trabajar. Ayer en un hospital había un letrero que decía, no soy celoso, es mi lóbulo frontal. El cerebro tiene la capacidad de establecer nuevas conexiones neuronales y puedes, por supuesto, aprender nuevas actividades de cualquier tipo. O sea, sería maravilloso que a lo mejor las palabras que estamos diciendo, las tuyas, Oscar, las tuyas, Juan Carlos, entraran en la mente de cada una de las personas y ya no tenemos problemas de celos. La cuestión es qué pasa cuando hay una distorsión cognitiva y a pesar de que mi pareja me cela, sigo ahí. Y a pesar de que me golpea, sigo ahí. Hablaba Valeria del componente de violencia. Se llama síndrome de Estocolmo familiar. Cuando la persona establece que el otro va a cambiar, o sea, sí me maltrata, sí me pega, sí me cela, pero tengo la esperanza de que va a cambiar y me quedo ahí porque sé que va a cambiar en mi distorsión cognitiva. Y a lo mejor nunca sucede, solamente que en estas fórmulas que estamos dando, yo diría que hay que revisar este concepto sombrilla, que existen muchas formas de entrarle a la intervención de los celos, y algunas, por muy buena voluntad que tengamos, decir algún comentario de ser completamente libres, independientes, hay gente que no lo es y que no lo puede hacer y que incluso a lo mejor con una terapia tampoco va a salir. O sea, es impresionante que si existe esta distorsión, nosotros la podemos percibir posiblemente, pero la otra persona no y se va a quedar ahí eternamente. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Porque sí se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Puedo denunciar, por ejemplo, a la persona que me está maltratando. Puedo denunciar a la persona que igual me está golpeando. Podría pedir ayuda a alguien que no necesariamente es el terapeuta. A lo mejor es el compadre que está más coherente que yo. O a lo mejor es el padre de la iglesia que igual me da algún consejo en donde me dice, oye, pues sabes qué, que está bien el rollo, pero si te quedas ahí te van a matar. Entonces la cuestión es que en estos otros ángulos, cuando se nos va la emoción y se nos van los celos, existen casos extremos en donde la gente resulta o matando a alguien o lo matan. ¿Quién sufre más, el celoso o el celado? Se sufre de diferente manera, pero los dos sufren. Los dos es como estar en una cárcel, ¿no? Decían por ahí los celosos que ser celoso es como vivir en una cárcel, en una prisión de tus propios sentimientos y temores. Vamos a una pausa y regresamos con más. El que cela, porque vives en un mundo que realmente yo creo que no existe. Te creas historias que te agarras de ahí para todo, para peleas. Y yo creo que sufre más porque realmente no está viviendo como la relación al 100%. Pues yo creo que las dos partes. El celoso porque pues siente mucha inseguridad de su pareja y los celados porque pues yo creo que ha de ser muy difícil cargar con una persona, ¿no? Que siempre le esté preguntando todo. El celoso, porque está buscando la manera, no está en paz a fin de cuentas, ¿no? Y eso provoca la reacción en cadena, es provocar también el malestar a su pareja, ¿no? Que hace el encelado. Pues yo creo que la persona que es celada, en mi caso yo creo que yo sufría más que él, a pesar de que él, bueno, pues él estaba enfermo, yo creo que a mí me afectó más que a él. Los dos, exactamente, porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? A lo mejor es una falta de comunicación. Pues yo me imagino que los dos, ¿no? Porque uno por su inseguridad y otro por la vida que le hacen a uno de cuadritos. Los celos son, de todas las enfermedades del espíritu, aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio. Michel Iquem de Montaigne, escritor y filósofo francés. Ya regresamos a Diálogos. Bueno, aquí hay un comentario en Twitter que nos dice Arfaxad Ortiz.
Oye, Oscar de la Borbolla, pero la soledad también es recelosa por este comentario que hacías, diciendo que cuando aceptas que te quedarás solo algún día, entonces los celos bajarán, disminuirán o hasta se acabarán. Y es que la próxima semana hablaremos acerca de la soledad o desolación, porque la soledad puede ser un magnífico momento para el crecimiento creativo, para el conocerse a uno mismo, pero cuando se vive la desolación es otra cosa. No, terrible. Además dicen que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Entonces la próxima semana vamos a estar hablando de eso, porque la verdad es que muchas personas no saben estar en soledad, le tienen miedo a ese contacto consigo mismos. Entonces vamos a estar hablando de eso, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy, porque si tú aprendes a estar contigo, eres libre, te sientes bien y estás en paz contigo mismo. Entonces es como una consecuencia de todo lo que estamos hablando el día de hoy, así que nos vean la próxima semana. Exactamente, ¿no? O si se sienten Tú solitas. decías que a ti te gusta la soledad. A mí me gusta la soledad, es un muy buen momento, pero si se sienten solitas o solitos, pues vénganse entonces con nosotros aquí al estudio. Llámenos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87 y aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a ver qué ha pasado hasta el momento en este resumen. Las emociones te dominan y cuando ya no puedes pensar en otra cosa y hacer tu vida más que estar cuidando la vida de los otros, por supuesto que es una cuestión patológica. Si somos capaces de llegar a la conciencia de que un día tendremos que estar solos, se acaban los celos. Los celos son un sentimiento para no estar solo y para ocultar la peor de las angustias, que es la de la muerte. Muchas veces el celoso o la celosa están planeando o haciendo mucho de lo que juzgan y creen que el otro está haciendo. El celoso sufre 4 veces. Ajá. A ver. Sufre porque está celoso. Sufre porque además le choca estar celoso. Sufre además porque con sus celos lastima a la persona que más ama. Y sufre además porque se da cuenta que está celoso de una tontería. O sea, aparte, ¿no? Las redes han promovido el tema de los celos. Los celos son, dice Rafael Manrique, la patología de la certidumbre. Yo quiero que me garantices el futuro, quiero que me garantices tu amor, tu compañía. Eso es imposible. ¿Cómo trabajar la inseguridad? Una cosa es observarme y sentir que siento celos y otra cosa es decidir qué hago con esos celos que siento. Y tomar la decisión de estar solo no me va a hacer infeliz. Los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o los colma. François de la Rochefoucauld, escritor francés. Y tenemos más testimonios, por supuesto. Aquí está con nosotros Guadalupe. Hola, buenos días. Buenos días, Guadalupe. Cuéntame. Pues, bueno, yo soy muy celosa desde niña. Mi mamá dice que cuando acababa de nacer mi hermano, yo no dejaba que ella se le acercara. Y de hecho sí me han contado que mi papá es profesor. Entonces luego me llevaba con él a trabajar y yo no dejaba que los alumnos se le acercaran a calificar. Entonces sí, bueno, me pregunto por qué si a esa edad pues no se tiene baja autoestima, inseguridad. Y de hecho después he sido celosa también con mi hermano. Una vez le hablaron por teléfono y le dije que no estaba. Ajá, entonces con mi hermano me pasa con mis amigos. Más que nada me he dado cuenta que es más con hombres. Tengo más amigos hombres que mujeres, pero pues sí, como que una vez tuve una relación de celos, o sea, él me celaba a mí. Y pues como que ya después de esa relación como que yo me he hecho celosa con ellos. Antes no era así. Pero pues no sé, esa es mi pregunta también. Fíjate, buena pregunta. A ver, rápidamente, Valeria, a los 2 años uno no tiene problemas de autoestima ni ese tipo de cosas y ya se es celoso. Bueno, otra vez, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reconstrucción de la historia porque ese es el recuerdo como en general, pero debe haber algo en el desarrollo, en la historia del desarrollo, pues, que hable de cómo se construye el apego. Otra vez, lo que decía yo hace rato. El apego es con lo que nos relacionamos o con cuánta certeza o inseguridad nos relacionamos con los demás. Entonces, digo, así adivinando, pues pensamos o sea, pienso que puede haber habido algo ahí, ¿no? Cuando tenemos este recuerdo tan remoto de haber sido celosos, seguramente hay muchas historias familiares, historias de su mamá, de su papá, de los hermanos, ¿no? De ella misma, pero no es como que alguien nazca así. Porque esa es como otra cosa que se nos puede ocurrir, ¿no? No es como que nos faltó una vena o nos Exacto, ¿no? sobró un cable. O tenemos algo en los genes, ¿no? Casi que nos hace así de nacimiento. Algo pasó. O sea, algo pasó que se genera este miedo al abandono, porque al final los celos son miedo al abandono. Y hay eventos traumáticos en etapas preverbales. Ajá.
que no sabemos de dónde vienen, son muy antiguas en nuestra historia, es una herida muy infantil, y como estaba en etapas preverbales, yo lo recuerdo simplemente como así he sido siempre. Entonces sí es muy importante este proceso terapéutico que sugiere Valeria para trabajar cosas de la historia personal. Muchas gracias. Bueno, a ver, Pati. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo le comentaba a Cristina que, bueno, yo no era celosa. A raíz de que mi esposo me fue infiel, me volví sumamente celosa y, bueno, fue una relación muy destructiva. Ahora tengo una pareja y es así como que si me estará diciendo la verdad, si realmente estará, pero eso ya lo manejo yo internamente, ¿no? Y tener esa confianza me cuesta mucho trabajo y de que me vuelva a pasar lo mismo. Porque también tienen que ver los celos con la cuestión de la confianza, ¿no? Más que nada por lo que vives, ¿no? Entonces digo, bueno, él me dice que está todo bien y ya me queda la duda, porque ya no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Entonces como que trato de cuidar a mi pareja, aunque no le digo, pero sí hay cosas que me molestan, ¿no? Y de que yo digo, me va a volver a pasar y no me gustaría, ¿no? Fíjate que esa es una pregunta que nos ha estado llegando muy frecuentemente. ¿Qué pasa si después de una infidelidad se sienten celos? Juan Antonio. Bueno, el pensamiento crea realidad. Hay cosas que son tan reales como esto que te pasó a ti, y se va guardando en la memoria. O sea, es imposible que tú lo puedas borrar. Es muy importante que lo tengas en consideración para poder actuar posteriormente. Hablas de confianza, y la confianza no tenemos otra más que ofrecerla, pero también existe otro elemento que se llama empatía. Y hay empatía positiva y hay empatía negativa. Si tienes una pareja y esa pareja sabe que tú te pones mal cuando activa determinadas cosas, por ejemplo, voltea a ver a otra chica, entonces es probable que tú se la cobres también, pero también es probable que no. Sin embargo, si él en esa empatía negativa no está en la conciencia de que te está haciendo daño, lo va a seguir repitiendo. Y no solamente va a hacer eso, va a hacer muchas otras cosas más. La cuestión aquí sería, ¿qué tanto quieres estar con alguien que empáticamente no comparte los mismos códigos tuyos de confianza, de respeto, de libertad y de todos los que tú quieras? Porque si te quedas en esa relación y tienes que estar cuidando a alguien, también se vuelve demasiado desgastante, ¿no? Imagínate toda esa energía que tú inviertes el día de hoy, a lo mejor en estar vigilando a tu pareja. Si le invirtieran los dos en crecer, sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y quiero compartirles esta llamada de Leonarda Rebollar de Cuernavaca, Morelos. Dice, yo llevo 28 años de casada. Al principio mi pareja me celaba mucho y de hecho me decía que yo no era nada, que yo era pequeñita. Esto me hacía sentir muy insegura y me provocaban muchos celos. Con el paso del tiempo no dije nada, mi actitud cambió. Después entonces él ya me decía, te quiero mucho. Entonces mi autoestima creció y ahora el celoso es él y yo soy la celada y me siento muy bien. Eso, Ahora se Oscar. divierte. A mí me llama mucho la atención la idea que tiene la gente de la confianza. Mientras no haya una infracción, se confía. Yo no sé si sea más de fiar aquel que ha cometido una infracción que aquel que nunca lo ha cometido. A lo mejor, escarmentado por la consecuencia, no lo vuelve a hacer. O a lo mejor tiene un ritmo diferente. Durante 3 días no y 2 sí. O 7 sí y luego el resto de su vida no. La verdad es que le tenemos demasiada confianza a la estadística. Pensamos que con que falle una vez fallará para siempre. Y si no ha fallado, no fallará nunca. Estas son cosas equivocadas. Yo creo que más bien habrían que encarar la cosa con una pregunta. ¿Qué me quita el hecho de que el otro pueda estar cumpliendo lo que yo temo en mis celos? ¿Qué me quita? ¿Me está quitando afecto? ¿Me está quitando compañía? Normalmente estas cosas se hacen escondidas y en horarios no compartidos. No, la verdad, ¿qué me quita? Nosotros no vivimos en la realidad real, vivimos en una construcción de la realidad. Es la realidad que nos platicamos. Y en esa plática que hacemos, en este cuento que es nuestra vida, pensamos que es nuestro la lealtad del otro, que el otro es de nosotros. La verdad, en el fondo, lo único que pasa es que tiene ciertos contactos de vez en cuando conmigo que hacen que yo reconstruya la idea de que me pertenece. Pero si yo me atuviera realmente a responder objetivamente la pregunta ¿qué me quita?, me daría cuenta que aunque se cumplan mis temores, no pasa nada entre nosotros. Y eso haría una relación mucho más permisiva, mucho más tranquila, Sana. pacífica y más divertida para ambas partes, sobre todo si se sigue el consejo anterior.
Muy bien. Yo Juan creo Carlos. que hablar de la confianza, la palabra viene de tenerte fe, con fe. Ajá. Y yo digo a veces, híjole, Dios mío, líbrame de los perfectos, Ajá. de quien no comete nunca errores. Porque entonces yo confío más en quien me dice, ay, vi pasar a alguien que me encantó, y que, ay, que me miró y sentí, que en quien lo oculta y lo guarda. Yo quiero ser tu amante, no tu marido. A mí no me escondas tus travesuras. Yo quiero que a mí seas a quien me las platiques, con quien me las compartas. Entonces yo creo que también parte de esto es cuestionar nuestro concepto de amor y de pareja. ¿Qué espero del otro en relación a el caminar juntos? Si lo que yo espero del otro es que no goce más que conmigo, no disfrute, no tenga sexo más que conmigo, no vea a nadie más que conmigo, etcétera, estoy tratando de meter la realidad al cuento de hadas que me enseñaron desde la infancia y voy a sufrir mucho y voy a hacer sufrir mucho a la gente que está alrededor. Entonces yo creo que sí es importante asumir que yo soy el responsable de mi felicidad y la felicidad no como una meta. El día que ya me sea fiel, voy a ser feliz. El día que ya tenga confianza, voy a ser feliz. No, la felicidad es una forma de caminar, con todo y desconfianza, con todo y tristezas, con todo. Yo decido ser feliz. No voy a esperar que me hagan felices. A mí me queda muy claro que cuando un niño, un bebé está dañado, no tiene esta confianza básica que le llama Erik Erikson, ¿no? Primero, cuando está sano, capta su sed, ve el vaso de agua, va por él. No le importa si es una fiesta de sociedad, si era propio, si era de ajeno, si no era de él, no le da asco. Tiene sed, capta su necesidad y la satisface. Es la persona sana. Quien ya está lastimado, capta su sed, ve el vaso de agua y empieza a llorar. ¿Me lo pasas? ¿Me haces feliz? Tú pásamelo. Por tu culpa no soy feliz porque no me pasas mi agua. Y quien está más lastimado aún, le preguntan, Juan Carlitos, ¿tienes sed? Y volteo a ver a mi madreador, ¿no? A ver si tengo sed, a quien me golpea, no vaya a ser que venga otra vez. Entonces, hay quien ya está más golpeado, más lastimado en la vida, que ni siquiera capta sus propias necesidades eróticas, afectivas, y las deposita en el otro. Oye, estamos hablando todo el tiempo desde el punto de vista de la persona que cela. Pero ¿qué pasa cuando eres celado? ¿Cómo te liberas también un poco de esto cuando es tu pareja el que te está celando? Yo ahí tengo un cuento. A ver. Tengo un cuento en un libro que se llama La libertad de ser distintos, en que el personaje es celado constantemente por una mujer lacrimosa. Y el pobrecito termina por cumplirle sus predicciones. Ajá. Y ya cuando descubre que efectivamente ahora sí ya tienen una relación, el número de lágrimas con sus infidelidades, ya se siente tranquilo. Pero como le agarra gusto, se sigue después. Mira, yo creo que el celado realmente vive en un infierno. En un infierno que incluso a este sí que lo vuelven paranoico, pero por razones objetivas. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué estuviste haciendo? Todo ese cuestionario de la PGR que sucede en el interior de las familias es verdaderamente monstruoso. Además, uno no tiene ganas de estar repitiendo las necesidades de siempre. De verdad, el sujeto al que le andan revisando el filo de la camisa, los cabellos abandonados en el respaldo del copiloto, el Twitter, el Facebook, los mensajes telefónicos. Todo esto crea una situación para el celado verdaderamente que nada más le anda dando buenas ideas o malas. Exactamente. Bueno, pero a ver, yo creo que es súper importante entender también que hay un mecanismo en las parejas, un mecanismo de identificación con lo que el otro te está mandando, digamos, con la paranoia del otro, con la persecución del otro, que era de lo que hablaba yo hace rato, de claro que te puede controlar. O sea, te puede llegar a controlar con tu permiso, digamos, pero como parte de un mecanismo inconsciente en donde hay una identificación proyectiva. O sea, yo te aviento algo, yo te digo, tú me vas a engañar y tú seguro te fuiste a no sé dónde, y yo termino como creyéndomelo. O diciendo qué buena idea. O termino pensando que es una buena idea, ¿no? O termino sintiéndome mal cuando no hago nada malo. O sea, termino sintiéndome así como, chin, seguramente ya me tardé 5 minutos más para llegar a la casa. O sea, hay gente que permite ser monitoreada, ¿no? Que le va hablando y le va diciendo, fíjate que hay un bloqueo y entonces voy a llegar media hora más tarde. O sea, es una locura de dos.
en donde uno se atrapa, ¿no? Estos mecanismos de control a veces lo que quitan al otro es la capacidad de pensar, porque al final también el tener a un controlador, a un vigilante, te resuelve algunas cosas en la vida. O sea, esa persona te va a decir qué puedes hacer, qué puedes pensar, cómo debes vestir, a dónde te debes divertir, tal y tal y tal. Entonces, tú te ahorras esa chamba y puedes ser seductor, ¿eh? O sea, si tú estás muy amolado, estás muy deprimido, estás muy desvitalizado y viene alguien a apoderarse de ti y a decirte cómo debes vivir, puede tener su encanto. Claro. O sea, puede tener una parte seductora, ¿no? Que evidentemente después se convierte en anulación del yo, anulación de la individualidad, y entonces se vuelve como esta cosa infernal. Y quiero decir otra cosa, las mujeres tenemos muchos problemas por ser mujeres, o sea, por la historia que tenemos, pensamos que lo peor que nos puede pasar es que un hombre nos ponga los cuernos. Y ahí se nos va una idea estúpida de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que un hombre nos ame, ¿no? O sea, eso nos va a cargar de valor y nos va a cargar de una bola de cosas que culturalmente nos han enseñado. Sí. O sea, uno se empodera a partir de que un hombre te ama, uno se empodera a partir de que este cuate te es fiel y tal. Entonces, no, o sea, el poder, la seguridad, ¿no? El valor de ser una chava es personal. Y se encuentra en otros lados, o sea, se encuentra en los amigos, en la chamba, en hacer deporte, en correr un maratón. O sea, se encuentra en una bola de cosas y la cereza del pastel puede ser tener una pareja, porque sea toda madre tener una pareja. O sea, sí es rico, es delicioso estar enamorado, está rico gustarle a alguien, pero entendiendo que es un elemento de la vida. Y no a costa de tu paz, de tu tranquilidad, de tu felicidad. Donde tú lo pones hasta arriba como lo peor que me puede pasar en la vida es que mi nuevo novio, mi nueva pareja también me engañe, ya valiste, ¿no? Porque además... Lo estás provocando. Lo estás provocando. Así es. Muchos consejos rápidos y prácticos vienen en el libro de celos. De verdad, gracias. Ojalá que lo subrayen. Sí. A ver, decía que tengo muchos consejos prácticos en este libro que se llama Celos, es editorial Alfa Omega, y este otro que tiene la otra que no tenga yo. Ahí están, buenísimos libros de Juan Antonio Barrera. Gracias. Oigan, pues ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo, pero podemos seguir platicando de estos y de muchos otros temas en Marisa Escribano Oficial, en Facebook y en Twitter, @Marisa Escribano, para que nos busque, y la próxima semana estaremos aquí con nuevos temas. Gracias a nuestros especialistas, gracias Oscar Virués, gracias a todos ustedes y sobre todo gracias a los que nos vieron por allá. Hasta la próxima.